El HIV es un virus que tiene una membrana celular que envuelve a la matriz y adentro de la matriz está la cápside que envuelve a las enzimas reversa transcriptasa, integrasa y proteasa y a dos cadenas simples de RNA positivo, y afuera de la membrana del virus están las glicoproteínas GP120 y GP41. El HIV suele infectar las células linfocitos T helper y el macrófago, y entonces la glicoproteína GP120 del HIV se une al CD4 del macrófago del linfocito T helper y al receptor de quimioquina CCR5 para el macrófago y CXCR4 para el linfocito T helper, y luego se fusionan las membranas celulares del HIV y del macrófago del linfocito T helper. Y luego la matriz y la cápside del HIV se destruyen en el citoplasma de la célula, y entonces la reversa transcriptasa, la integrasa, la proteasa y las dos cadenas simples de RNA ahora están en el citoplasma de la célula. Y entonces cada reversa transcriptasa, que son DNA polimerasas dependientes de RNA, usan una cadena de RNA viral teológicamente para hacer la cadena complementaria de DNA, o sea que en donde el RNA viral tenga adenina, la cadena complementaria va a tener timina, etc. Y luego la reversa transcriptasa rompe la cadena de RNA viral y usa la cadena de DNA que hizo para teleológicamente hacer otra cadena de DNA que es la complementaria de la primera cadena de DNA que produjo, y esa segunda cadena de DNA es igual a la cadena de RNA viral que fue destruida, solo que en lugar de tener uracilo tiene timina. Y ahora hay una cadena doble de DNA viral que se produjo a partir de una cadena simple de RNA viral, y como hay dos cadenas simples de RNA viral, se produjeron dos cadenas dobles de DNA viral, y ahora las reversas transcriptasas son DNA polimerasas dependientes de DNA. Y luego las dos cadenas dobles de DNA viral, junto con las dos integrasas, se meten al núcleo de la célula por los poros nucleares, y luego las integrasas se reconocen una secuencia específica del DNA humano y ahí cortan e integran a las dos cadenas de DNA viral. Y luego cuando la RNA polimerasa DNA dependiente transcribe al DNA en RNA, también transcribe al DNA viral en RNA viral, y luego se salen los RNAs de la célula junto con los RNAs virales por los poros nucleares, y luego los ribosomas que están en el citoplasma traducen al RNA viral en las proteínas de la HIV, reversa transcriptasa, proteasa, integrasa, las proteínas de la matriz y de la cápside, y salen todas pegadas. Y la GP120 y la GP41, en lugar de ser sintetizadas en el citoplasma, son sintetizadas en el retículo endoplásmico, y luego cuando ya están sintetizadas, geman en una vesícula y se van al aparato de Golgi, en donde les pega azúcares, y luego vuelven a gemar, y cuando llegan a la membrana celular se quedan como proteínas a la membrana. Y luego los bultos de una reversa transcriptasa, una integrasa, una proteasa, las proteínas de la matriz y de la cápside geman junto con dos cadenas simples de RNA viral, y ya que gemaron, la proteasa rompe a estos dos bultos en cada proteína del HIV, es decir, que separa las proteínas, y luego el HIV se va e infecta a otros macrófagos o linfocitos T helper. El HIV no destruye a los macrófagos porque los macrófagos fagocitan, y entonces cuando el HIV gema no les pasa nada. Destruye a los linfocitos T helper porque los linfocitos T helper no fagocitan, y entonces cuando el HIV gema les rompe la membrana celular a los linfocitos T helper y se les mete agua y se mueren. Y como el HIV hace que haya menos linfocitos T helper, hay menos linfocitos T helper para reconocer al MHC2 de las células que lo expresan, que es cuando hacen la fagocitación y la ubiquitina marca una de las proteínas virales o bacterianas de las que fueron fagocitadas, y el proteasoma rompe a la proteína y un pedazo de la proteína pasa por el TAP y se expresa como MHC2. Y entonces, si hay menos linfocitos T helper para reconocer al MHC2, el humano tiene menos capacidad de defensa. Y la ubiquitina puede marcar una de las proteínas del HIV, y entonces el proteasoma rompe esa proteína y un pedazo de esa proteína pasa por el TAP, pero en lugar de expresar MHC2 expresa MHC1, porque el macrófago no fagocitó al HIV, sino el HIV infectó al macrófago, y luego el linfocito tóxico reconoce el MHC1 y entonces va a hacer que la célula se muera por apoptosis. Y entonces el linfocito tóxico libera las porfirinas que perforan a la membrana celular, y luego se echan a andar una serie de reacciones químicas que suceden por fuerzas electromagnéticas, y entonces la célula se muere por apoptosis, pero la muerte por apoptosis es tema de otro video. Y entonces la diferencia entre el MHC2 y el MHC1 es que el linfocito T helper reconoce el MHC2 y usa el CD4, y el linfocito T citotóxico reconoce al MHC1 y usa el CD8, y la mnemotecnia es 4×2 8 y 8×1 8. Y otra de las diferencias entre el MHC2 y el MHC1 es que si por ejemplo el macrófago fagocita algo, entonces va a expresar MHC2, y entonces protagóricamente es como si le dijera al linfocito T helper que vea lo que se comió, y solo algunas células expresarán MHC2. Cuando una bacteria o un virus infecta a alguna célula, la célula expresa MHC1, y es como si protagóricamente le estuviera diciendo al linfocito T citotóxico que vea lo que la infectó, y todas las células expresan el MHC1.
Nuestro hermano P está haciendo su doctorado en Harvard y tiene un proyecto de investigación para acabar con el HIV. P, te amamos hasta el infinito, infinitas veces, muchísimo más allá del infinito factorial.